¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es viernes 10 de julio del año 2026. Buenos días, Yesanín, ¿cómo tú estás? Buen día, Yelandra. Buen día a todos ustedes allá en casita. Sí, no, y en el vehículo. Hay gente que pone su YouTube, lo conectan en el vehículo. Exactamente. Bueno, señores, vamos a analizar. Tenemos muchas telas por qué cortar. Sí. ¿Por dónde cortar la reforma? Bueno, las modificaciones que aprobaron de la reforma para la Ley Orgánica 530-16 o 590-16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Si me preguntan, ¿sirve? No, no sirve. Le voy a explicar el por qué. ¿Qué otro tema tenemos, Yesanín? Tú estabas por los predios de las manifestaciones. Bueno, tenemos también el tema de las discrepancias entre la auditoría que le hizo la Cámara de Cuentas a la Cámara de Diputados y también vamos a hablar un poco de las manifestaciones que han ocurrido no solo a la Plaza de la Bandera, en todo el territorio nacional, inclusive en el exterior, señores. Eso está muy fuerte. La gente como que está harta, la gente está agresiva últimamente. Y vamos a ver cómo desmontamos eso. La Cámara de Cuentas, yo nunca había visto una Cámara de Cuentas diciendo, lo siento, discúlpame, fue mi error. Y Vamos a analizar ese tema porque sí, está muy interesante lo que está sucediendo con la Cámara de Cuentas y la Cámara de Diputados. Y tenemos también una entrevista al poeta Ramón Torres, realizada por nuestro compañero Erio Valdés. Vamos a verla. Vamos a ver. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Padre Celestial, te pido perdón por los momentos de orgullo, egoísmo y división que han entristecido tu corazón. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz, buscando siempre la reconciliación y la unidad entre mis hermanos en Cristo. Hoy te pido que nos ayudes a vivir en amor y unidad, siendo un solo cuerpo en Cristo para extender tu reino en la tierra. En el nombre precioso de Jesús, amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Caldera Nacional y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD. En YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, y Thread. Y en las plataformas de streaming, Fire Stick, Win TVO y Roku. Así que no hay excusa. Vamos a empezar. Introduce la reforma. Bueno, señores, este miércoles el Senado aprobó la nueva ley orgánica, o más bien las modificaciones a la nueva ley orgánica que introduce 40 nuevos artículos. Entonces, la pieza que introduce estas modificaciones, la carrera, el régimen disciplinario y los mecanismos de control interno, ahora deberá continuar su proceso legislativo a la Cámara de Diputados. Vamos a ver si los diputados la van a aprobar de manera express o van a hacer un análisis minucioso de las deficiencias que todavía tiene. Deficiencia. Eso no, mira, el documento proporcionado por el Senado
lo estudié. Yo hice un match con la ley orgánica. En primer lugar, los retos que presenta República Dominicana, o sea, la sociedad, baja confianza ciudadana, denuncias de abuso, extorsión, percepción de impunidad. Cuando yo hice el análisis del balance, qué sirve y qué no sirve de esa reforma, de esas modificaciones, lo que sí sirve, porque te voy a decir la verdad, hay que ser honesto y claro y objetivo. La reforma transforma a la policía, no, mejora técnicamente ciertas áreas institucionales. ¿Qué es lo que sí sirve? Se crea la Subdirección General de Derechos Humanos y Transformación Policial. Es el primer paso, un baby step que existe con poder de investigación las violaciones de derechos humanos dentro de la institución. También fortalece la Dirección de Asuntos Internos, eso es otro paso. Le dan más herramientas para investigar corrupción interna. Otro punto claro es la prohibición de que los policías trabajen de forma regular para empresas privadas. Esto cierra un canal importante de corrupción y distracción, pero va a generar más mañas. Porque el problema de la Policía Nacional es estructural, es cultural. Y eso no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Es de 5 a 10 años. El Consejo Superior Policial gana más facultades de supervisión. En teoría, esto le permite ordenar mejor el exceso de generales y coroneles. Pero no hay la vaina de escalafón. Sigue todavía igual. Los señalamientos, se supone que va a haber una evaluación, pero no. Lo que no sirve de esta reforma, no hay ningún proceso de depuración real. No existen mecanismos para evaluar y sacar a oficiales con historial de abuso o corrupción. Nada más hablan de salud mental. Vamos a darle charla de salud mental, pero no hay evaluación psiquiátrica y psicológica. Ni tampoco hay una estructura dentro de la policía. O sea, la ley no crea una estructura para una evaluación periódica de los policías. Y lo que hablamos anteriormente, de que tampoco contemple el hecho de los cuerpos especializados de la policía. ¿Dónde los dejamos? ¿Por qué no los incluimos? Y también le damos el mismo trato, porque son policías igual. Sí, Al final son policías también y necesitan tener el mismo régimen de consecuencia, pero también tiene que tener un seguimiento de salud mental, no charlas. A mí no me hablen de charlas, es que desde que ingresa ese individuo a la academia, que le den evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas obligatorias, desde el ingreso de la academia, durante de la carrera, que ese tema sigue sin abordarse. La extorsión va a seguir, esto no lo arregla. Aquí la extorsión, la reforma no toca de forma directa los controles diarios ni los incentivos que permite este tipo de conducta. Los mecanismos de denuncia, habla de mecanismos de denuncia ciudadana, siguen siendo débiles, no se crea un canal independiente y efectivo, todo sigue dependiendo de la misma institución. Se supone que el 311 que tiene habilitado el gobierno es el canal de denuncias de todas las instituciones públicas, se supone, en teoría. Pero ese también es un mecanismo que debe de ser fortalecido, porque todavía se queda corto. Lo deterioró el gobierno de Abinader, porque el 311 durante la gestión de Danilo Medina, yo recibía las denuncias, las quejas, las sugerencias, denuncias anónimas. Y tenía la facultad de subirte fotos o Pero pruebas. Es importante que fortalezcan estos mecanismos porque los mecanismos están. No hemos descubierto el agua tibia, señores. Todos esos mecanismos de control, de auditoría, de denuncia, de fiscalización están ahí. Lo que pasa es que, como dice Yelandra, muchos de ellos se han deteriorado, no le han dado la importancia porque mucho se ha perdido en la continuidad de Estado, que es tan importante, y es una de las debilidades principales de los gobiernos de este país. La continuidad de Estado, señores, es una de las debilidades más importantes. ¿Por qué? Porque si un gobierno anterior crea una institución o un mecanismo, hay que darle continuidad y mantenimiento. El que viene detrás
no le da continuidad ni le da seguimiento porque no es una creación de su gobierno y entiende de que si le da prioridad, entonces estaría favoreciendo lo que hicieron los anteriores. Y ahí es donde se pierden, señores, miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. No, pero esto tiene Inclusive con obras estructurales como calles, asfaltados, obras específicas, gigantescas, se pierden miles de millones de pesos porque no hay continuidad de Estado o muy poca continuidad de Estado, porque hay obras y cosas, proyectos que no hay forma de tú dejarlo de lado y tienes que continuarlo obligatoriamente, como el tema del metro, etcétera. Pero hay otras, señores, que se olvidan y se descuidan. Y el 311 es un mecanismo muy importante que lo seguí de cerca mientras estuve en el Ministerio de la Presidencia y sé lo importante que es el tema de las quejas y las denuncias y darle seguimiento a las instituciones, también en conjunto con la Dirección de Transparencia, con la DGEI, que también tiene un papel muy importante. Era la Procuraduría de lo que era la ética institucional. En principio era la que tenía que armar los expedientes y luego con el PEPCA perseguir, pero destruyeron todo eso. Gustavo Montalvo debe de estar silencioso. Vamos a ver, No, antes de espérate. continuar. Lo que más me preocupa, te lo voy a decir realmente, de esta reforma policial, que tampoco mejora de forma clara la capacidad operativa de la Policía Nacional frente al crimen organizado y a delitos avanzados. La ley se enfoca más en control internos que resultados operativos. Si ustedes me dicen a mí, ¿sirve? No, no sirve. Estamos obsoletos en comparación como está el de El Salvador, como está Colombia. Y esta ley también permite las modificaciones, colusión en las licitaciones. ¿En qué sentido? La compra masiva de bodycams, de las camaritas en el uniforme. Todo eso, yo me pregunto, ¿de qué sirve? Si lo que es como un paño tibio a las demandas de la sociedad, el abuso, pero no crean los mecanismos. Lo único que aquí define y hay penalidades y se le define grave delito cuando hay exceso de fuerza. Más que una simple compra de insumos y tecnológicos para la modernización, como le llaman, de la Policía Nacional, lo que debe de haber es educación continua y fiscalización, porque hay una necesidad, siempre ha habido una necesidad, porque siempre se ha visto el policía como una persona que no está educada, que no tiene una formación profesional en la mayoría de los casos, porque hay muchos que sí, que estudian una carrera y se profesionalizan, pero son muy pocos en comparación y la percepción o la realidad, porque es una realidad, de que el policía generalmente es un enganchado y que no tiene la formación, entonces tiene en su mente el tema de que voy a venir aquí y voy a extorsionar y voy a tener una cojioca y voy a ver cómo es que voy a sacarle dinero a las personas, que es lo que la gente siempre ha denunciado. Ahora mira, Andan videos por ahí de pruebas de extorsión y eso siempre se ha visto, pero antes de continuar, vamos a ver las opiniones de algunos de los legisladores en el Congreso sobre este tema de la nueva ley. que no sabe de nada, de seguridad. Integrante, es un miembro importantísimo, trascendental de la reforma policial, y la reforma policial ha fracasado. Incluso hasta lo afirmó Pou, que es uno de los asesores del gobierno, porque lo que se ha visto es que la policía, esa reforma policial, en vez de avanzar, lo que ha hecho es retroceder con los actos, los hechos que se han producido aquí en la sociedad dominicana, que no es solamente el caso del joven asesinado, sino otros
acontecimientos que se han presentado. Es decir, ahí hay que hacer una profilaxia, hay que hacer grandes transformaciones, porque la sociedad no puede seguir como está. Esta sociedad no puede seguir con una incertidumbre. La gente tiene que tener confianza en la Policía Nacional, y la Policía Nacional tiene que irradiar confianza, porque si no vamos a ir al precipicio. ¿Usted como oposición podría interpelar al director de la policía para que venga a hablar con usted y dar un informe realmente de la reforma policial? Bueno, eso es una facultad que le confiere al Congreso. A veces hay funcionarios que se oponen a venir a dar aquí a que se interpele, pero una interpelación no es más que una exposición hacia el Congreso, los diputados o los senadores, para verificar cuál es su actuación, cómo está su operatividad en sus funciones, pero muchas veces se oponen. Pero yo no me opondría, yo estaría de acuerdo de que él explique con detalles, de manera exhaustiva, cuáles son las estrategias que se han tomado, porque todo indica que han sido negativas. Esas estrategias hay que cambiarlas, porque cuando usted aplica una estrategia y no le da resultado, entonces debe de cambiarla, porque si usted se pierde en un camino y sigue caminando por ese camino, se va a perder más. En otro orden, el ministro de Interior. Han surgido muchas críticas por el accionar de la Policía Nacional y hay muchos que aseguran que debe de tener un costo político. ¿Debe de ser removida la ministra de Interior y Policía o el jefe de la policía para que haya un cambio real? Mira, a veces no depende directamente del incumbente en cuanto a los cambios. Sí, los incumbentes deben poner de su parte para profundizar en los males de la institución de la policía. Es un daño que viene de muchísimos años, pero no creo que las cosas cambien porque muevan a un incumbente, ya sea el jefe de la policía o sea la ministra. Lo que hay es que evaluar con esta reforma y con la fuerza de tarea que se reúne todos los lunes, a ver qué realmente está afectando. Porque si cambiamos y pueden venir, bueno, ¿cuántos ministros de la policía directores de la policía hemos tenido en esta gestión? Creo que más que en otras gestiones, y seguimos con el mal. Entonces hay que profundizar qué es realmente lo que hay que hacer, pero no depende de quien encabeza la institución. Mira, ella va en Ahí esa misma tendencia. Ahí estuvimos viendo al diputado Alcibiades Tavares de la Cruz, de la Fuerza del Pueblo, por San Pedro de Macorís, y a Olfani Méndez, diputada de Bauruco, quien fue vicepresidenta del Senado en la pasada gestión. Sí. Ellos hablan de cosas muy importantes, y es que la fuerza de tarea que se reúne todos los lunes en la Policía Nacional debe de participar activamente en el tema de esta ley, viendo, midiendo, fiscalizando qué es lo que hay que cambiar realmente, qué es lo que necesitamos realmente hacer con los policías. No es formular una ley express para salir del paso. Y mira, y fíjate una cosa, esta ley tenía dentro del Congreso más de 7 meses. Las modificaciones. Esta ley se pero estaba conociendo en el 2009, Congreso, pero justamente en hace 7 meses que estaban conociendo esta ley y no terminaban, señores, de aprobarla, ni poner en la lista, ni mucho menos. Entonces ahora de buenas a primeras, con todo este revuelo que se ha de la muerte de Darling formado en las redes sociales, no solo de Darling, muchísimas otras cosas que han sucedido que han desmeritado por mucho a la policía en todos los sentidos. Entonces han sentido la presión, señores, en el Congreso. Yo te voy a decir algo. Por eso está... Y te lo hablo con conocimiento de causa. La modificación de la ley orgánica de la Policía Nacional del 16 viene trabajándose del 2009 y va por parte. Antes era muy general, pero si tú me dices a mí, estas modificaciones resuelven el problema estructural de la Policía Nacional, aunque le da fortaleza al Ministerio de Interior y Policía, no. Solo maquilla un poco. El problema estructural que tenemos realmente es que la Policía Nacional funciona como una institución con fuerte autonomía operativa, cultura cerrada y capacidad de resistir o diluir el control civil. O sea, el director no le hace caso al Ministerio de Interior y Policía, que debe de ser un civil. Ojo,
El Ministerio de Interior y Policía en la práctica ha tenido un rol de coordinación formal que de dirección estratégica efectiva. Entonces, esto genera una relación, una fricción entre ambos. El ministro aparece como responsable político. Por eso es que yo no le echo tampoco tanto la culpa a Faride, porque si ella no sabe de seguridad ciudadana y no conoce los términos técnicos, no conoce lo que es inteligencia, que ella va a trabajar y va a hablar con un policía de carrera, que es de campo, que es del terreno. Entonces, aquí no hay un control de los resultados, no hay un control de la cultura institucional, porque una cosa que me habla el director de la policía y yo hago de mecanismo así, sí entiendo, perfecto, pero yo no sé si él me está mintiendo. Si tú tienes conocimiento de la materia, tú hasta por olfato, tú mandas y haces contrainteligencia, porque el Ministerio de Interior tiene una dirección de inteligencia también, de contrainteligencia. ¿Qué hace la modificación nada más? Fortalece el Consejo Superior de la Policía y hace la subdirección de transformación de los derechos humanos. ¿Qué no resuelve esa reforma? Sigue sin definirla con claridad quién manda y quién tiene la autoridad. El director general de la policía mantiene el mando operativo. El ministro gana más papel de supervisor y aprobador de trámites, pero no se convierte en una instancia con poder real, con dirección estratégica, ni de imposición de resultados. El control sigue siendo mayoritariamente interno y reactivo. El ministerio puede pedir informes, aprobar o rechazar algunas cosas y presionar a través del Consejo Superior. Pero la cultura policial, la asignación real de recursos operativos y resistencia institucional, adivina dónde sigue siendo en la mano de la policía misma, aunque no le da ni siquiera para el director financiero, si sea civil o no. Entonces, si me hablan de un rediseño, no lo hay. No hay cambios estructurales. Y tampoco se resuelve la tensión histórica de una institución con lógica militarizada. Esos policías se creen militares. Con lógica militarizada y cerrada bajo operativo del Ministerio Civil. Porque hemos tenido fricciones. Pero mira, yo creo que uno de los cambios más importantes que introduce estas modificaciones de la nueva ley de la policía es el hecho de que ya no se podrán prestar policías a particulares. Solamente podrán prestar servicios en instituciones públicas por solicitud formal, con registros para auditorías. Esto es lo que dice esta nueva ley. Vamos a ver, señores, si en la práctica va a ser así. Vamos a ver si en la práctica va a ser así. Porque eso va, bueno, siempre ha sido así. El policía nunca se ha detenido por eso. No, hay policías, como hablábamos anteriormente, hay policías que tienen hasta 4 asignaciones semanales en 4 instituciones diferentes o con personalidades políticas o con funcionarios X. Mira, y todo eso se traduce en más trabajo para el policía, más carga laboral, menos descanso, porque si un policía tiene que estar 4 días de 24 horas en una institución o con un funcionario X, ¿qué descanso, como decíamos en la pasada, qué descanso va a tener ese policía? Ni no solamente los policías, porque recuérdate que todos los cuerpos castrenses participan en esa dinámica. Hay personas de la Fuerza Aérea, hay personas de la Guardia, de la Policía, de todos para prestar servicios a particulares. Y te voy a decir lo más importante aquí, que esta ley es débil en la rotación de las funciones de la policía por destacamentos, o por región, o por pueblo, o por comunidad. Hay policías que tienen años en Jimaní, se amañan. Hay denuncias, mira cómo denunció nuestro compañero Helio, el de los Alcarrizos, que porque pasó el incidente lo suspendieron, pero no hay tampoco un sistema rotativo provincial a nivel nacional de ese agente, no lo hay, y no hay medición de resultados, porque cada provincia tiene sus conteos de delitos. Vamos a suponer, San Francisco de Macorís es un ejemplo, se destaca por robo de mano armada y por disturbio, que eso es lo más común y consuetudinario que pasa en San Francisco. Barahona, narcotráfico, un ejemplo. ¿Qué es lo que más se pasa en Barahona? Microtráfico, no robo a mano armada, cruces de bandas.
O sea, cada provincia tiene una naturaleza de delito y aquí ni siquiera habla de las rotaciones de los agentes, ni siquiera de los resultados de los destacamentos y las direcciones, tanto regional como provincial y comunitaria. ¿Qué reforma es esa? Vamos a ver este comentario del diputado Moisés Ortiz por la provincia de Santo Domingo. Opinar sobre eso porque acaba prácticamente de entrar a una función. Yo diría que habría que darle un poquito más de tiempo para poder evaluar más adelante. Y el hecho de Santo Domingo Oeste y otros hechos de violencia no están dando señales de que va a formar rumbo la Policía Nacional. Bueno, como te digo, son cosas que vienen sucediendo hace tiempo y yo entiendo que con otras modificaciones que tienen que hacerse pueden corregirse muchas cosas. Y realmente hay una descomposición social tremenda que la policía tiene que tomar, como te digo, mirar bien cómo que se va a hacer esas modificaciones. ¿Considera que hay que reformar realmente, trabajar más en la reforma? Naturalmente, tienen que trabajar para una reforma, y una reforma de verdad, una reforma que se ejecute de forma de verdad, dándole importancia a la sociedad y respetando los derechos de cada dominicano. Gracias, Moisés. Venga. No puedo opinar sobre eso. ¿Qué les digo? ¿Sirve o no sirve? Esta reforma fue más política para pasar paño tibio que una reforma estructural. Fue una reforma express. Pero vamos a continuar luego de la pausa. Sí, vamos para una pausa comercial. Que de regreso con más informaciones. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Escucha bien. El sábado 11 de julio se estremecen las paredes del Club de los Prados con el más pegado. Y si tal vez el Blatch de Kim, el rey de la música típica. Y junto a él la nueva promesa del merengue, Roosevelt, el consentido. Sábado 11 de julio, 9 de la noche, Club de los Prados, el Blatch y Roosevelt. Información al 809-330-8986. Un evento, EMI Music invita. Ya que sobrio no me da. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente.
cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Todo crecimiento serio cuesta esfuerzo. Nosotros hacemos historia. 2026, Gran Tomás Celebrity Classic celebra 20 años de legado, exclusividad y grandeza. Una edición extraordinaria. 3 escenarios de clase mundial. El desafiante PGA Oceans 4 Playa Nueva Romana. La belleza incomparable de Playa Dorada Golf Course Puerto Plata. Gran cierre en el espectacular y desafiante campo Las Aromas, nuestra casa. Las Aromas Golf Club Santiago. 20 años reuniendo a grandes personalidades, líderes y apasionados del golf bajo una misma visión. Auspiciador Quality Life Foundation. Organiza Public Marketing. Porque algunas tradiciones evolucionan y se convierten en leyenda. Gran Tomás, 20º aniversario. Más que un torneo, un legado. De regreso aquí en Noticias y TV y más. Bueno, Yesanín, tenemos un tema con la Cámara de Diputados. Hay 2 versiones de una misma historia con la Cámara de Cuentas. Señor director, colóqueme el video de Pacheco, por favor. Que la Cámara de Cuentas no dice que, sigue diciendo que hay problemas. Le voy a decir a ustedes, le voy a desmontar las narrativas. Audio. Hemos hecho una nota, gracias a Dios que también la propia Cámara de Cuentas, enfatizando lo que son las conclusiones de esta auditoría. Conclusiones. Dice las conclusiones, después de aplicados los procedimientos y las correspondientes pruebas de auditoría, no se determinaron hallazgos que reflejen desviaciones contables e incumplimientos legales de importancia relevante o de incidencia relevante en la razonabilidad de las informaciones financieras obtenidas en los estados financieros periodo 2024. Ese es el dictamen que da la Cámara de Cuentas. Que por cierto, Fausto Polanco le va a dar copia de esto ahora, por lo que hoy la Cámara de Cuentas ha hecho la aclaración. Yo sé que para mucha gente... La Cámara de Cuentas no ha hecho ninguna aclaración. Lo que cambió el informe fue de sinónimos y antónimos. Miren, señores, lo que pasó en la Cámara... Quite el video, señor director.
Volvemos aquí. Volvemos aquí, quita el video. Miren, lo que pasó en la Cámara de Cuentas, entre la Cámara de Cuentas y la Cámara de Diputados, es un error que ellos no saben explicar, que deberían de explicarlo de una manera sencilla para que las personas entiendan. Y es un error de interpretación, vamos a ponerle así, por decirlo de alguna manera. Lo que sucede es que la Cámara de Cuentas auditó la gestión financiera de la Cámara de Diputados de 2020 al 2024, ¿verdad? Entonces, al terminar la auditoría, emitió un dictamen sin salvedad. ¿Qué es un dictamen sin salvedad? Es cuando el auditor te dice, todo está bien, no hay, todo está limpio, no hay ningún inconveniente en sí, pero ¿qué sucede? Que hay un conflicto entre dos, lo que genera la controversia es que hay un conflicto entre dos registros, entre dos sistemas más bien. El primero es el libro mayor contable, que es donde está, es como el libro contable oficial donde está todo. Entonces, en ese libro te dice que, por ejemplo, hay 144.8 millones en bienes que vas a descargar, por ejemplo, ya sean escritorios, computadoras, bienes físicos tangibles. Entonces, tú le estás diciendo a la Cámara de Cuentas que vas a hacer un descargo por esa cantidad en el libro mayor contable, pero cuando tú vienes al SIAP, que es el Sistema de Información de Administración de Bienes, que lleve el inventario físico real, cosa por cosa, de que esta computadora existe, este vehículo está en tal lugar, etcétera. Cuando vienes aquí al SIAP, solamente tienes un descargo por 45.8 millones de pesos. Entonces ahí es donde está el conflicto real, que no saben explicar y no entiendo por qué no hacen las cosas correctamente para que no se preste a malinterpretaciones. Uy, no hubo Porque siempre he criticado el tema de los periodistas, que no es por defender a la Cámara de Diputados ni tampoco a la Cámara de Cuentas, porque al final son instituciones que deben de ser fiscalizadas y nosotros como periodistas tenemos el deber, no solamente el derecho, el deber de mantenernos vigilantes. Pero las cosas deben hacerse con criterio, señores. Lo primero que usted debe de hacer antes de emitir una opinión pública o de una investigación, que usted no ha investigado nada, usted dice, la Cámara de Cuentas hizo tal cosa, hicimos las investigaciones. ¿Cuáles investigaciones? Usted escribió a la Cámara, escribió a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Cuentas, hizo preguntas por el CIGE, hizo las preguntas correspondientes, tiene los comentarios reales de los incumbentes para decir que usted hizo una investigación periodística real. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y vuelvo y repito, reitero, no es por defender a una institución ni a la otra, porque ese es el trabajo que debemos de hacer diariamente, pero sí debemos hacer las cosas con criterio y aquí es donde está el conflicto. Si usted como periodista pregunta y le explican, entonces usted puede explicarle también a través de sus medios a la población qué es lo que realmente pasó. Y este es el problema que hay dentro de estos dos sistemas. Le dices al CIAP, solamente tengo 45.8 millones de descargo, mientras el libro mayor general contable de la institución dice que son 144.8 millones. Entonces, te está preguntando la Cámara, ¿por qué no lo registraste debidamente en ambos sistemas como debe de registrarse? No es que ese dinero se perdió, no se ejecutó, que esos bienes no se descargaron, es que no se registraron debidamente. Y ahí es donde está la confusión. Yo te voy a decir algo. Y eso es lo que no coincidía. Y ahí es donde en las observaciones que le hizo la Cámara de Cuentas a la Cámara de Diputados le dice, todo está bien, tienes tu dictamen sin salvedad, todo está bien, todo está limpio, pero dentro de las observaciones que encontramos, tienes que mejorar los procesos internos. Tienes
que mejorar el hecho de que registres bien las cosas que debes hacer. O sea, no puedes tener aquí un monto y aquí otro sin registrar. Entonces, es un tema que quizás alguien no supo hacer en el momento, no hubo el debido seguimiento y por eso se crearon esas observaciones. Pero la Cámara de Cuentas también, le hacemos un llamado, debe también de responder, en este tipo de casos, debe de responder en qué se basó para llegar a esas observaciones y explicarle con punto y coma a la población, con manzanas si es necesario, para que la gente entienda lo que realmente pasa y eso no se preste a malas interpretaciones. Yo te lo voy a decir porque hay 2 artículos. Miren, yo le voy a desmontar a Pacheco su narrativa y les voy a decir qué pasó con la Cámara de Cuentas. Señor director, colóqueme el artículo del Nacional o acento, donde dicen que la Cámara de Cuentas encuentra irregularidades. El hallazgo que dice el informe de la Cámara de Cuentas es que hay una diferencia de 98.8 millones entre el mayor general de la Cámara de Diputados y el Sistema de Información de Administración de Bienes. Solo en el 2022 dice que 74.9 millones concentrados en otras construcciones y mejoras, 74.7 millones dados de baja contabilidad, pero que no aparecen en el CIAP. 116 millones en retiros de activo, deterioro, pérdida, obsolencia, donaciones, registrado en contabilidad pero no verificada, en el auxiliar de activos fijos, solo en el 2024, 49.2 millones principalmente en equipos, cómputos y vehículos, 19.9 millones de diferencias adicionales entre el mayor general auxiliar y el CIAP, ese es el 91% del 2022, 34.6 millones, señores, en contrataciones sin evidencia de proceso de selección de leyes de compras y contrataciones. Ejemplo, 3.5 millones para servicios de climatización, diseño, montaje y desmontaje del Congreso, liderazgo transformador en Capcana. Además, 24 procesos sin actas estándar del Comité de Compras, incluyendo la compra de 10 Toyotas Hilux, más 11 vehículos más. Errores de clasificación contable, que viene siendo 3.762 millones. ¿Saben qué? Alimentos, canastillas de embarazadas, uniformes, publicidad, patrocinio, logística y actividades. Una nómina rota, 171 empleados con salario fuera de escala, más 302 servidores cuya categoría ocupacional no coincide con la escala vigente. Entonces, hay debilidades graves de los controles de tecnología, de TI, sistemas obsoletos, sin monitoreo, nóminas sin controles. ¿Cuál es la maniobra? Ponme el segundo artículo donde dice que no tiene, que no hay, que todo está bien, señor director. El siguiente. La maniobra aquí, Yesani, es que se escuda de que no se determinaron hallazgos que reflejaran desviaciones contables e incumplimientos legales. O sea, parece ser que Pacheco gritó a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas al principio fue muy crítica y muy específica en el primer artículo. Esto es una maniobra que se utiliza para hablarlo de manera técnica y pasarle paño tibio. ¿Qué está protegiendo la Cámara de Cuentas después que Pacheco gritó? Proteger a la Cámara de Diputados y a su presidencia actual, una institución con poder real, control presupuestario, influencia legislativa y capacidad de clientelismo. Un dictamen con salvedades o calificado habría abierto la puerta a una investigación más profunda. Eso es lo que está pasando. Protege a la propia Cámara de Cuentas. Emitir un informe muy crítico sobre el Congreso habría expuesto su propia debilidad o posible captura. Dígase que si tú sabes que la Cámara de Cuentas se hacen concursos, lo primero que van a hacer es, ¿tú no te acuerdas que duramos 3 años sin Cámara de Cuentas? Entonces la Cámara de Cuentas también debe de ser auditada. Debemos buscar auditores para auditar a la Cámara de Cuentas. Ahora, ¿qué es lo que esconde realmente? Los hallazgos apuntan a vectores riesgosos, dígase, gestión de activos opacos, casi 100 millones en diferencia y 116 millones en baja sin verificar, contrataciones directas o sin competencias y pagos y certificaciones vencidas. Entonces, nóminas invertidas y descontroladas, eso es lo que dice la Cámara de Cuentas. Este es quizás el hallazgo más político, todos los amiguitos y asesores ahí están en esa nómina. Clasificación errónea masiva de 3.700 millones de pesos,
aunque los totales cuadren, pero se fue en alimentos, congresos. Sí, pero el tema ahora, eso es otro tema, investigar en qué se gastó ese dinero, eso es otro tema. El asunto aquí es de que el dinero se gastó y está ahí, no es que hubo una malversación de fondos, no es que... No hay explicación. Eso es lo que estamos tratando de discernir aquí, que la gente entienda que es un error de interpretación, pero ahora lo importante es hacer en otra investigación en qué se gastó ese dinero, cuál es el tema de las observaciones y por qué. ¿Por qué las observaciones? Bueno, entonces ese es otro tema y otra investigación que deben de hacer los colegas, señores, investiguen de verdad, no emitan opiniones. Les digo a los demás porque he visto mucho en los medios de comunicación que la gente, señores, los periodistas de esta nueva era, muchas veces emiten opiniones sin investigar las cosas a fondo. Y si esta nueva ley se da, de lo que vamos a hablar ahora a continuación, eso va a traer muchos inconvenientes. Entonces empiecen a practicar desde ahora el tener las pruebas reales a mano y tener sus cuentas claras cuando usted va a opinar de un tema tan delicado, para que eso no se le traduzca en un problema legal después. Colóqueme la manifestación frente al Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa primero y cuando regresemos, entonces continuamos con él. Sí. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. Todo crecimiento serio cuesta esfuerzo. Nosotros hacemos historia. 2026 Gran Tomás Celebrity Classic celebra 20 años de legado, exclusividad y grandeza. Una edición extraordinaria. 3 escenarios de clase mundial. El desafiante PGA Oceans 4 Playa Nueva Romana. La belleza incomparable de Playa Dorada Golf Course Puerto Plata. Gran cierre en el espectacular y desafiante campo Las Aromas, nuestra casa. Las Aromas Golf Club Santiago. 20 años reuniendo a grandes personalidades, líderes y apasionados del golf bajo una misma visión. Auspiciador Quality Life Foundation. Organiza Public Marketing. Porque algunas tradiciones evolucionan y se convierten en leyenda. Gran Tomás, 20º aniversario. Más que un torneo, un legado.
Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. De regreso aquí en Noticias ITV y más, colóqueme la manifestación rapidito porque tenemos el tiempo encima. Tenemos el tiempo encima. Sí. Sí. Entonces, la ley Mordaza. Esto del código, señores, el código penal y la oposición a las medidas pro crecimiento económico, Ponme el por lo que audio las ahí. personas están manifestándose aquí. Baja el audio, ponlo en mute. Sigue. No, porque te ando de las cornetas. Mira, la ley Mordaza, tenemos en el Código Penal mecanismos que fortalecer, difamación e injuria. Es como tú dices, los periodistas, los comunicadores, a la hora de hablar, que hablen con pruebas. No porque yo amanecí con un pie, déjame ver a quién yo voy a extorsionar. Exactamente. Esa es la cuestión. No es utilizar el medio para extorsionar, sino para llevar información real, señores, y verificadas. Pero independientemente de eso, está muy fuerte el tema de la ley Mordaza porque nos han querido poner en el Código Penal y las medidas de procrecimiento toda la narrativa que el gobierno se ha inventado poco a poco. Todo lo que el gobierno ha querido implementar le ha buscado la vuelta, como decimos en buen dominicano, le ha buscado la vuelta para introducirlo de una forma u otra. Tanto que cuando estaban en oposición insultaban y le decían ladronel, Danilo ladrón, corrupto, y ahora ellos son cristales. No Entonces, se puede decir miren, nada. la Plaza de la Bandera vuelve a convertirse en un escenario de manifestaciones. Y no solamente la Plaza de la Bandera, también en Salcedo hubo concentraciones en el interior en prácticamente todo el interior del país, inclusive en New York hubo manifestaciones. Y en Boston. Se mantuvo de manera paralela, por lo que pude observar, las manifestaciones en el Congreso y en la Plaza de la Bandera, porque la antigua orden siguió firme en el Congreso. El 9º día, ayer, tengo entendido, también en el Congreso, y de manera simultánea las manifestaciones en la Plaza de la Bandera y otros lugares del país. Y va a seguir. Y va a seguir. Y hay Y grupos. los cacerolazos, señores. Yo vi una imagen de antes de Luis Abinader ser gobierno y ser presidente de este país, donde él decía que escuchó la sinfonía más bella de los cacerolazos que priman la democracia, no sé qué. Ahora le toca. Ahora yo quiero saber. No, mira, se ha hecho grupo de junta de vecinos. Vecina, tú vas a estar ahí, tengo mi cacerola aquí. Y hubo reclamos porque supuestamente le prohibieron el paso a la Plaza de la Bandera a Sí. los manifestantes ayer. Entonces, hay una violación ahí, porque ustedes saben que una de los derechos fundamentales de la Constitución es el derecho a la libre expresión y a la manifestación. Bueno, señores, vamos a dejar una entrevista, porque de verdad, nuestro compañero Helio Valdés hizo una excelente entrevista al poeta Ramón Torres, que fue condecorado. Le dieron reconocimiento a su trayectoria. A continuación la entrevista, y con eso finalizamos el programa y nos vemos el lunes a las 7 por Noticias ITV y más. Que tengan buen fin de semana y gracias por la sintonía. ¿Qué tal mi gente del Verunte, mi gente de CITV, también la gente
107 de Claro, estamos con un artista nacional que todas las generaciones, de una u otra manera, hemos impactado por su música, dicen el poeta Ramón Torres. Ramón, gracias por este privilegio que me ha dado. ¿Cómo usted se siente con este reconocimiento que ha dado el Senado de la República en el día de hoy? Bien, porque me han dado lo que yo necesitaba antes de morirme, un reconocimiento. Veo que mucha gente le aprecia, veo que vienen con muchas personas que lo quieren ustedes ya de su provincia de Higüey. Sí. Le doy las gracias a Cholitín porque sabe mucho de mi trabajo y por eso trajo ese reconocimiento, y le doy las gracias a él y a y a los otros diputados amigos de él. Don Ramón, ¿cuál es la canción que más le han pedido a usted cuando usted cantaba, ha ido a los conciertos? ¿Cuáles las dos canciones que más la gente disfrutaba de usted? Bueno, aparte de Tao, usted ha escrito más de 400 canciones. Cada vez que yo cantaba una, la gente decía que le gustaba. pero habían dos que siempre se la pedían que usted no podía dejarla. Oye, una pregunta que nunca se me queda en una entrevista. ¿Cuál? Que me dice, ¿cuál es la canción que a ti más te gusta, la tuya? Y yo le digo, todas, porque son todas como mis hijas y no hay hija mala. Una pregunta, ¿y cómo usted se inspira para cantar? Porque usted le dicen el poeta. Casi todo el mundo ve por una experiencia negativa. ¿Usted por qué? ¿Qué le inspira a usted cuando escribe sus canciones? Un ejemplo, Tu carta llega. Bueno, yo narro la vida de lo que pasa, porque esa historia yo la he visto con muchísima gente que no es mía. Esa es una entrevista que como el desayuno y la cena en una casa, es que una gente se va, comienza, hasta dinero le manda, lo primero, después deja de escribir y no vuelve a saber de ella. Me gustaría, antes de finalizar la entrevista, ¿cómo usted se siente el trato que le ha dado a Acroarte, a su trayectoria musical? Estamos hablando de uno de los pioneros de la bachata, cortavena. Acroarte, en un momento dado, ¿usted considera que le ha dado el trato que usted se merece como una leyenda de la música nuestra? Bueno, no solo a mí, a mucha gente no le han dado el trato que tienen que darle. Acroarte tenía que estar compuesto por un periodista de cada, por lo menos un periodista de cada provincia, que sepan los trabajos que hacen la gente, pero es que un grupito que está aquí en la capital y entonces solamente premian a lo que yo da la gana. A lo de la capital, ¿usted considera entonces que usted merece el gran soberano porque usted tiene una trayectoria de 50 años? Bueno, pero ellos no saben de eso porque que son toditos que están aquí en aire acondicionado sin averiguar, sin investigar la vida de los artistas, parece. Bueno, Cholitín, venga acá, senador, que usted fue el que propuso el reconocimiento, senador. Un aplauso, senador. A un paneo, está llena la oficina del senador aquí, aprovechando a Ramón Torres. Cholitín, aquí, usted que propuso el reconocimiento al poeta nuestro. Primero, me gustaría saber, ¿considera usted que Acroarte debe darle el gran soberano en un momento dado, ahora que está con nosotros? Pero viejo, Ramón Torres es mejor que Juan Luis Guerra. Imagínate tú, eso es un artista de alto nivel, eso tiene más de 400 composiciones. Lo de Juan Luis Guerra es una broma, pero porque es un gran artista nuestro también, pero Ramón Torres es un gran exponente de la bachata. No solamente a nivel de cantante, sino también de compositor. Más de 400 canciones. Y es de los promotores de la bachata en la época que la bachata era una música todavía penalizada por una clase social de la República Dominicana que todavía tenía un estigma. Y fíjense hoy que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, la bachata. Eso es verdad. Y eso es fruto de personas como Ramón Torres, que desde el principio fueron no solamente cantautores, sino también que incluyeron otro tipo incluso de instrumentos y mejoraron incluso la bachata dominicana de ese momento. Debo agradecer a Cholitín, que estamos en su oficina, excúseme que vinimos a invadir su oficina, y a Ramón Torres, un mensaje a la juventud que quiere ser artista en el día de hoy, en este siglo XXI. Bueno, que sea a la juventud que quiera ser artista, que oye el futuro que a mí me gustaría para los artistas. Por ejemplo, a mí me gustaría ser solo compositor. Ajá, ¿por qué compositor? Porque yo mismo sé que no canto tan bien. Pero sí. ¡Ey! Se está burlando de nosotros, viendo esa gente aquí atrás de usted que anda ya. Si las canciones que yo escribo lo cantaran otros cantantes que cantaran mejor que yo, yo fuera más grande hoy como compositor. Lo que pasa es
que hay una forma en el arte ahora que tú le das una canción a una persona para que la grabe y después si se pega es de ellos y si no se pega era tuyo. Gracias por estas bendiciones, éxito, sigue hacia adelante, se le aprecia. Me gustaría escribirle para todos los cantantes buenos, que son buenos de verdad, pero no se le puede tener confianza. No, pero escríbame una que yo la canto. Gracias, Ramón Torres. Y senador, gracias de verdad por este reconocimiento que usted que fue que lo propuso. Nosotros seguimos desde el Congreso Nacional.